Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de Puentes al Bicentenario, ciclo de conferencias virtuales organizado por el Fondo Editorial del Congreso en coordinación con la tercera vicepresidencia del Congreso de la República. En esta oportunidad tendremos un tema muy importante, como es el de Francisco Vidal y José Faustino Sánchez Carrión, dos personajes de nuestra historia, de los tiempos de la independencia, poco conocidos, especialmente el primero, Francisco Vidal. Esta conferencia va a estar a cargo del sociólogo Manuel Benza Fluker, quien nos va a detallar precisamente la vida y obra de estos dos importantes personajes. Dejo en estos momentos la palabra a la doctora María Teresa Cabrera Vega, tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Doctora. Gracias, Antonio. Bueno, mi saludo a todos nuestros seguidores y mi agradecimiento a nuestro distinguido expositor que el día de hoy nos acompaña. Ya saben que también es un propósito de este congreso impartir cultura. El expositor de hoy es el sociólogo Manuel Germán Benza Fluker, quien nos disertará en esta oportunidad sobre la vida de dos personajes de nuestra historia, Francisco Vidal y José Faustino Sánchez Carrión, ambos personajes muy importantes, sobre todo el primero, un héroe muchas veces olvidado, a pesar de su importancia y decisión que tuvieron para su posición que tuvieron, bueno, para que se lograra nuestra independencia. Es necesario rescatarlos y qué mejor comenzar a conocer más acerca de ellos y lo que hicieron por hacer posible nuestra independencia. Muchas gracias. Gracias, doctora, por sus palabras. Antes de dar inicio a la conferencia, vamos a conocer un poco la trayectoria académica y laboral del doctor Benza Fluker. Como ya se había dicho, él es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en Alemania con mención en desarrollo económico, planificación y ciencias políticas. Ha desempeñado el cargo de director del Instituto Nacional de Planificación. También ha ocupado la dirección del Fondo Nacional de Propiedad Social, consultor en las Naciones Unidas, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, también ha sido parte del Congreso de la República. Fue diputado nacional entre los años 1985 y 1990. Así que también es de la casa, de alguna manera. Es catedrático en varias universidades del Perú y del extranjero. Es autor de Nueva Estructura del Estado Peruano, El Parlamento, publicado por el Fondo Editorial de Bolivia, y también de Vida y Obra de José Faustino Sánchez Carrión, además de 25 años de neoliberalismo en el Perú y otras publicaciones de importancia para la comunidad académica. Bueno, amigos, los dejo con el doctor Benza Fluker. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias de nuevo a la congresista María Teresa Cabrera, que está muy interesada en esta exposición y en todas relativas al bicentenario de nuestro país, de la independencia de nuestro país. Y en el marco de estas conferencias vinculadas a la conmemoración del bicentenario, pues he tenido el honor de ser invitado por la congresista y por usted. Y yo estoy muy contento de esa invitación. Y agradezco también a todos los miembros del Fondo Editorial que tanto hacen por la patria. Voy a leer rápidamente algunas cositas que tengo, porque sé que el tiempo es corto. A ver, la historia del Perú no siempre ha sido escrita con prolijidad. El cine nacional, las exposiciones fotográficas, la publicación editorial, los libros de historia del Perú para colegiales, las revistas especializadas en historia, los contenidos en la formación universitaria, los contenidos de los programas históricos en la televisión y en general
la gestión museográfica, ha relegado con honrosas excepciones la explicación y o presentación de hechos históricos y de personajes peruanos que han contribuido a la forja de la nación peruana. Mi conferencia de hoy es una pequeña contribución en ese sentido. Mi disertación obedece a una cordial invitación del Fondo Editorial del Congreso de la República, cuya responsable actual es la congresista María Teresa Cabrera Vega y director es el doctor Antonio Jauregui. Agradezco asimismo a los miembros del Fondo Editorial que tienen la delicada labor de procesar la corrección y edición de libros. Me voy a referir primero a Francisco Vidal y Lahoz, L-A-H-O-Z. Él nació en Supe el 2 de abril de 1800 y murió en Lima el 23 de septiembre de 1863. Estudió en el Seminario Conciliar de Santo Toribio en Lima. No olvidar que los seminarios solían tener gente muy ilustrada, vinculada a la ilustración, al conocimiento de la ilustración francesa, y por lo tanto las ideas de patria comenzaron a surgir. Estudió, bueno, el día 5 de abril, ese es el hecho histórico más importante que yo quiero mencionar de él. El 5 de abril de 1819, con 19 años de edad, condujo la proclamación de la independencia del Perú en la Plaza de Armas de Supe, junto a varios patriotas que voy a enumerar algunos. Andrés Reyes Huitrón, hijo de Chancay, rico hacendado del Valle. Es sentenciado a muerte junto con Vidal y escapan y se cobijan en la escuadra de Lord Cochrane que estaba en Pativilca. Viajan a Chile y se incorporan a la expedición libertadora. Proclaman de independencia en Supe y viajan también a Chile Remigio Silva de Huaura, Cayetano Requena, nombrado después capitán y vicario general de la expedición libertadora, párroco de Huacho, Pedro Sayán de Barranca, los hermanos Juan y Manuel Fonseca, el Sambo, así le decían Luis Risco, Doroteo de los Santos, Manuel Villanueva, Marcelino Saldamando, el padre Anselmo Vargas, Fray Juan de Belén, Fray Vicente Sevilla y cerca de 50 hombres más. Todos ellos sentenciados a muerte por los españoles cuando recuperaron la ciudad de Supe. En Barranca se organizó el primer batallón, siendo designado con el número 6 y siendo integrado por 805 personas reclutas íntegramente peruanos. El Norte Chico jugó un rol muy importante en la independencia del Perú. A eso me estoy refiriendo. Al respecto, el virrey Pezuela en sus memorias dice: si se hubiese escudriñado la conducta de los vecinos y habitantes de Huaura, Huacho, Supe y Barranca, no hubiese quedado nadie sin castigo. Ellos han manifestado su maldad en el más alto grado desde el punto de vista del español. El alférez Francisco Vidal solicitó le encarguen el comando de la toma del fuerte Valdivia, porque él se embarcó con Cochrane y fue a pelear por la independencia de Chile. Y lo más difícil era justamente el fuerte Valdivia. Ya San Martín había ganado batallas en Chile, pero no había logrado tomar el fuerte Valdivia por lo inexpugnable que era. Era en realidad un conjunto de 7 fuertes, uno muy grande al medio y 3 a la derecha y 3 a la izquierda, o sea, 7 fuertes, un complejo de 7 fuertes. Según José Hipólito Herrera, Vidal dijo la famosa frase: a donde vaya mi gorra, allí voy yo. Y con 60 hombres tomó el fuerte Valdivia, defendido por 600 realistas. El fuerte Valdivia era un conjunto de 7 fuertes, el central más fortificado y 3 a cada uno. En total 7. Vidal tomó el principal y luego todos los demás. Continúa Herrera. Se dio al fuerte el nombre de Francisco Vidal, nombre
que se conserva hasta hoy, es decir, hasta la época en que el señor Herrera escribió esto. Ignoro, como Manuel Benza, qué sucedió luego, si este nombre subsiste o lo cambiaron por otro y en este caso, ¿quién lo cambió? En el supuesto caso. El desembarco de la expedición libertadora en Paracas fue importante, pues desde allí San Martín despachó a Álvarez de Arenales para proclamar la libertad en Ica, Jauja, Huamanga, Tarma y Pasco, en las tres últimas con previas acciones de armas. Las acciones de Arenales se extienden desde el 24 de octubre del año 20, de 1820, hasta el 8 de enero de 1825. San Martín desembarca en Huacho los días 10, 11 y 12 de noviembre de 1820, pero la víspera entra a la caleta de Ancón. Y ahí despacha a Andrés de los Reyes Buitrón, porque está enterado, Andrés de los Reyes, que estaba ahí, que los españoles habían enviado una partida de jinetes, de 200 jinetes, para intentar impedir el desembarco de San Martín el día 10 en Huacho. ¿Cómo se habrían enterado? Usted sabe que siempre corren las bolas, y entonces se enteró ahí, se enteraron los españoles, ya estaban yendo. Entonces se produjo en Chancay, más precisamente en Torreblanca, la primera acción de armas de la lucha por la independencia del Perú. Torreblanca la conozco, es un pueblecito muy pequeño entre Chancay y Huaral. Y ahí se produjo ese encuentro entre los patriotas de Andrés de los Reyes Buitrón y los realistas. Fueron derrotados los realistas. Esto permitió bloquear, digamos, a los realistas en su intento de impedir el desembarco de San Martín al día siguiente en Huacho. El desembarco de San Martín en la playa de Huacho, el que conoce Huacho, pues queda frente a lo que hoy día se llama Plaza Vea, ¿no? Se produjo el 10, 11 y 12 de noviembre de 1820. Realmente, ahí desembarcan, él llega con 8 barcos con infantería de marina y 16 barcos con la llamada impedimenta, o sea, cañones, víveres, caballos, etc. Y estos 16 barquitos desembarcan en Vegeta, que se lo recuerda mucho, y en Huaura mismo. Pero el desembarco de la infantería fue en Huacho. Al día siguiente de los 3 días de desembarco, Vidal se presenta con 600 caballos que había requisado de los realistas y con 150 prisioneros al cuartel general de San Martín en Huaura, que se acababa de instalar. Y le dice: mi general, yo deseo que usted me preste ayuda, me dé una partida de 80 hombres a caballo y lo demás me lo deja a mí. Yo me voy a encargar de luchar en todo lo que son las alturas de Lima y alrededores, o sea, Cajatambo, Ollón, Canta, Huarochirí. Esto de Huarochirí lo hizo con ayuda de los caciques Huadique y Ninavirca, y logró, digamos, cercar Lima, poco a poco. Fue cercando Lima. No hay que olvidar que Pezuela renuncia a su posición de virrey en Asnapuquio, que es un lugar muy cercano al aeropuerto de Lima y Callao de hoy. Ahí. Y entonces, pues ahí se levantan contra él e imponen a la Serna. Y entonces, desde ese momento, la Serna se convierte en virrey del Perú. Y entonces, Vidal
está peleando en las zonas de la sierra. Y para resumir, quiero decir, porque me voy a referir a dos personajes, ¿no? Quiero decir que, digamos, este hombre, Vidal, combate en total 142 batallas contra los realistas en esas zonas, desmoralizándolos. Son encuentros de armas. Él sale herido gravemente 2 veces en todo ese periodo. Y va ganándose los galones desde Alférez, cuando lo de la toma del fuerte Valdivia, luego llamado Fuerte Vidal, hasta que llegó a general de división un poco después, es decir, años después, como voy a explicar rápidamente. Entonces resulta ser que un factor determinante para que la Serna abandone Lima fue el cerco de Vidal, cerco en alimentos, que generó una hambruna enorme en el ejército realista que estaba en ese momento acantonado en Lima. De manera que el cerco de Vidal obliga a salir a la Serna y Vidal divide sus fuerzas en 2. Ya sus fuerzas eran enormes, tenía más de 500 hombres a caballo. No obstante que le había estado brindando siempre caballos, armas e información a San Martín. Se las ingeniaba para llegar a él. Entonces, Vidal duplica sus fuerzas y envía algunas a asolar la retaguardia de la huida de la Serna, donde le causa muchas bajas. Y esto es lo más interesante. Toma Lima el 4 de julio de 1821. Él toma la Plaza de Armas de Lima. Ese hecho histórico no es conocido. El 4 de julio, San Martín entra a pie a Lima el 8 de julio en la noche. Lima estaba alborotada, la aristocracia limeña temerosa. Entonces veía a los guerrilleros ahí apostados en la Plaza de Armas. Y entonces San Martín ordena a las tropas chilenas y argentinas que él había traído en la expedición libertadora, ordena marchar por Lima correctamente uniformados para tranquilizar a la aristocracia y a la población. Aquí no pasa nada, quédense tranquilos, estoy entrando. Y estoy entrando con todas las de la ley y con fuerza. Bueno, eso ayudó, sin duda, a que muchos limeños vayan tomando conciencia de la situación, ¿no? Porque ya San Martín estaba presente. No voy a hablar ya más de San Martín, en este caso de Francisco Vidal, sí me voy a referir a él cuando hable de Sánchez Carrión. Pero, porque así como Vidal es el gran héroe militar olvidado, que se va ganando los galones en cada batalla y va ascendiendo a capitán, y luego comandante, y luego coronel, y luego general de brigada, hasta llegar a general de división, pues después voy a mostrarles a ustedes, a los amigos que están escuchando también, y a ustedes, les quiero mostrar la fotografía que hay de Vidal y la que tengo, así como también una pintura muy fidedigna, en esa época no se tomaban fotos, de José Faustino Sánchez Carrión. No olvidar que Vidal llegó a ser presidente de la República y ahí se le tomó una foto, en 1842. Bien, entonces, en resumen, refiriéndome a Vidal, fue herencia del Perú generando sus propios recursos y arriesgando su vida muchas veces
en ese periodo, porque luego cuando llega Bolívar, también se suma a grandes batallas de Bolívar. Finalmente es el que impide los refuerzos realistas para que lleguen a la batalla de Junín. La verdad es que Vidal es un héroe olvidado. Es un héroe que importa mucho, o debería importar a los peruanos de hoy. A veces buscamos héroes, nos quedamos en los héroes extranjeros que, por supuesto, tuvieron una brillante labor, como Bolívar, San Martín, Sucre, etc. Pero no nos acordamos de aquellos que sacrificaron sus vidas por el Perú al mando de hombres tan importantes como Francisco Vidal Lahoz. La verdad es que yo me quedo ahí. Hay mucho más que decir. Yo tengo mucha información. No lo he publicado todavía lo de Francisco Vidal. Lo que sí tengo publicado es lo de Sánchez Carrión. No he publicado lo de Francisco Vidal, pero lo tengo listo. Aquí tengo un libro del cual soy coautor sobre José Faustino Sánchez Carrión. Y voy a comenzar con un par de frases que a mí siempre me emocionaron, planteadas por él. Él dijo en algún momento, sin el influjo de la moral, no puede haber república. Dijo, se hace indigno de ser peruano el que no sea justo y benéfico. José Faustino Sánchez Carrión es el creador de la República Peruana. Y claro que tuvo mucha gente que contribuyó con él, pero voy a explicar por qué Basadre le llama el tribuno de la República y el creador de la República Peruana. Entonces, resulta ser que este hombre nació en Huamachuco el 13 de febrero de 1787, antes que Vidal. Pero no mucho antes, 23 años antes. Y perteneció a una familia medianamente acomodada. Su padre, Agustín Sánchez Carrión, era propietario de minas y haciendas en Chuquiquirca, Yautobamba, Río Cancha, Guaito, San Juan de Matará, Jeche, Rafayán, Cazahuete y Hualtauyo, administrador de correos de Cajamarquilla y Huamachuco, y en 1805 y 1816 fue alcalde de Huamachuco. Su madre era de Cajabamba, hoy en el departamento de Cajamarca. Fue doña Teresa Rodríguez y Lezama, quien falleció cuando José Faustino tenía menos de 5 años. Era una familia española burguesa, de vivir hidalgo. Bueno, el seminario, a los 15 años de edad, lo enviaron a estudiar a Trujillo, envió su padre a estudiar a Trujillo, a un seminario para estudiar para sacerdote, el seminario de San Carlos y San Marcelo de Trujillo. Y él ahí recibió también instrucción de las ideas de la Ilustración francesa, las mismas que había recibido en el seminario de Santo Toribio, Francisco Vidal. De manera que la influencia de la Revolución Francesa, pero antes de la Ilustración, ¿no?, fue muy importante. Él estudió varias cosas, pero gramática y latinidad, lógica, física, filosofía, francés, ahí en ese convento. Y al final de sus estudios, el obispo de Trujillo, José Carrión y Marfil, dijo que el desempeño de Sánchez Carrión había sido el mejor de todos sus estudiantes. Bueno, luego
él a la edad de 20 años vino a Lima y estudió en el Convictorio de San Carlos. Hoy día se llama Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí estudió Derecho. Y en la antigua casona de la Universidad Mayor de San Marcos, que hasta ahora existe, ahí. Y entonces, Sánchez Carrión brilla ahí inmediatamente como depurado orador y se coloca al frente de la difusión de las ideas independentistas y republicanas. Él es el fundador de un movimiento republicano en el Perú. Porque una cosa es independizarse y otra cosa es qué modelo de gobierno vas a tener una vez independizado. Y es ahí que San Martín había planificado que el Perú sea una monarquía, a diferencia de lo que él mismo había hecho en Argentina y Chile, repúblicas de Argentina y de Chile. Su asesor Monteagudo, Bernardo de Monteagudo, le aconsejaba que en el Perú se haga una monarquía. Es más, enviaron una comisión a Alemania, de la comisión formada por los señores del Río y Paroisin, para buscar un príncipe de la casa de los Habsburgo, y lo consiguieron, Leopold. Y lo consiguieron. Para curiosidad, ese príncipe es antecesor del actual rey de Bélgica. Bien. Debo decir que Sánchez Carrión se escapaba de Lima. Bueno, el virrey Pezuela lo desterró a 50 leguas y él escogió Sayán. No sabemos por qué, pero está más o menos a 50 leguas. Y desde ahí escribió 2 cartas y las envió al único diario que había en Lima. Y no lo publicó este diario. Entonces él, que era realmente un hombre muy perseverante, se ha puesto negro, no sé si ya, un hombre muy perseverante, pues hizo que las cartas que había enviado y que no le habían hecho caso, se convirtieran en volantes y comenzó a volantear en la ciudad de Lima junto con sus compañeros del Convictorio de San Carlos, creando la corriente republicana. Ahí estaba Francisco Javier Mariátegui, ahí estaba Hipólito Unanue, que era médico, pero también se sumó a ellos. Y entonces, y estaban otros más. Los sacerdotes cumplieron un papel fundamental, porque ahí, en el Convictorio de San Carlos, Toribio Rodríguez de Mendoza le dijo: mira, no tenemos plata y ahora tenemos que ahorrar. ¿Por qué tú que estás en tercero no enseñas a los de primero y de segundo? Y él aceptó y fue profesor de los cursos de Derecho en primero y en segundo. Él ya estaba en tercero, por supuesto sin cobrar. Esa es una característica, la honestidad a toda prueba de estos hombres, tanto de Francisco Vidal como de don José Faustino Sánchez Carrión. No cobró y contribuyó a que más abogados se fueran forjando, pero también a que la causa republicana fuera creciendo. El virrey Pezuela dijo: si sigue este jovencito haciendo estas maniobras, hasta los ladrillos de San Marcos se van a convertir en revolucionarios. Claro, ya había sido detectado y lo perseguían, pero se volvía a fugar a Sayán. Ahí escribió 2 cartas. Esas 2 cartas son fundamentales para entender su pensamiento. Y las 2 cartas, en primer lugar, se refiere al modo de gobierno que debe tener el Perú. Lo toma de la Ilustración francesa, sin duda,
al modelo de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. También se refiere a la necesidad de organizar una asamblea constituyente. Y San Martín no quería eso. Llevado por los consejos de su asesor Monteagudo, pues no aceptaba San Martín la idea de la asamblea constituyente. Fue de pronto que lo citó a Sánchez Carrión y le preguntó: oiga usted, ¿cómo es posible que usted se permita organizar una asamblea constituyente cuando los ejércitos realistas están todavía en el Cusco y en Arequipa? ¿Cómo la va a organizar? Déjenmelo a mí, yo lo hago. Así fue que en esas épocas, que el Perú tenía menos de 3 millones de habitantes, la constituyente fue organizada por José Faustino Sánchez Carrión con 96 constituyentes. Comparemos con las constituyentes actuales, de 130. Realmente no resiste ninguna comparación. La verdad es que ahí había mayor representación. Y entonces él se convirtió en el principal redactor, después de un año de debate, con un intermedio que voy a explicar, se convirtió en el principal redactor de la Constitución, la primera Constitución peruana. ¿Y cuál fue la interrupción? Que los realistas tomaron Lima y ellos tuvieron que irse a refugiar en el Real Felipe y siguieron sesionando en el Real Felipe. Y entonces los realistas saquearon Lima 60 días y se llevaron también todo lo que había de la Casa de la Moneda, no solo dinero, sino máquinas y todo, la ceca de Lima. La gran, porque tanto, habían solo 2 cecas, la de Potosí y la de Lima, donde se fabricaban monedas de oro y plata. Más plata en Potosí, oro y plata en el Perú. Y entonces, Sánchez Carrión se ve precisado a decirle claramente a San Martín que con la instauración de la Asamblea Constituyente, que él la tenía ya a puertas, pues no cabía la idea de la monarquía. San Martín le dijo lo siguiente: señor Sánchez Carrión, el día en que usted instale la Asamblea Constituyente por la mañana, ese día, en la misma mañana, yo me voy porque habré cumplido con mi deber. Ya el Perú se dio sus propias autoridades. Cumplió con su deber, como lo voy a explicar en un ratito, pero por supuesto hubieron movidas. San Martín fue a Guayaquil a conversar con Bolívar, ya como lo sabemos, para unir ambos ejércitos, con Bolívar a la cabeza. Y Bolívar no aceptó, soberbio quizá. Y por eso quizá el Perú es más sanmartiniano que bolivariano. También por los territorios que perdimos, ¿no? Entonces, por Bolívar. Entonces, en resumen, cuando San Martín llegó a Guayaquil, lo recibió Bolívar y lo primero que le dijo fue: General San Martín, bienvenido a tierras colombianas. O sea, de facto, Guayaquil dejó de ser peruano. De facto. Y había un diputado constituyente por Guayaquil en la Asamblea Constituyente del Perú, el poeta Joaquín Olmedo. Y entonces, San Martín vino, digamos, muy triste, y
claro, un factor fundamental para su viaje finalmente hacia Chile y luego a Argentina y luego a Francia, donde murió, fue el haber fracasado en Guayaquil, pero el haberse instalado en la Asamblea Constituyente. Y él la inauguró, cumplió con su palabra, y el mismo día se fue a Ancón, tomó un bergantín y se fue a Chile para siempre. Entonces, la Asamblea Constituyente cayó en la cuenta que no había manera de derrotar al ejército realista, que la única manera era invitar a Bolívar para que ingrese al Perú con sus tropas, para darle pelea a los españoles. Y la constituyente eligió a José Faustino Sánchez Carrión y a Joaquín Olmedo para que vayan a Guayaquil. Ya sabemos qué sucedió, pero lo importante es nuevamente el rol de Sánchez Carrión. Joaquín Olmedo regresó, pero Sánchez Carrión ingresó al Perú por tierra con Bolívar. Recorrió Tumbes, Piura, y cuando llegó a Trujillo, la ciudad amada de José Faustino Sánchez Carrión, donde había estudiado para sacerdote, ahí, instado por Sánchez Carrión, fundó la Universidad Nacional de Trujillo y fundó también la Corte Suprema, la Corte Superior de Trujillo, que luego en ese momento se llamó Corte Suprema, pero luego cuando llegó a Lima, Sánchez Carrión, Bolívar se quedó en Pativilca, nuevamente en Norte Chico, ¿no? Resulta ser que ahí Carrión funda la Corte Superior de Lima, funda luego la Corte Superior de Arequipa y luego la Corte Suprema del Perú en Lima. Por eso que la presidencia de la Corte Suprema de Lima está la figura de Sánchez Carrión, que más tarde vamos a mostrar. Entonces, Sánchez Carrión es una figura extraordinaria, porque luego gobernó el Perú de facto, sin título de presidente, porque se fue moviendo a diversos lugares y desde ahí en cada lugar se quedaba un mes y desde ahí despachaba órdenes. Él tenía siempre una imprenta y cuando iba a la sierra se iba con su propia imprenta llevada en mulas, donde hacía volantes para poder levantar a la población para la causa patriótica. Ya el rumor se estaba extendiendo cada vez más, pero era necesario reforzarlo, la causa patriótica. Y termino señalando que Sánchez Carrión, después de presidir la asamblea, de la redacción de la asamblea, de la primera constitución, se convierte en un hombre clave y Bolívar quiso solazarse. Monteagudo había sido expulsado cuando San Martín estaba en Guayaquil por la poblada, el pueblo, lo votó. Y entonces, me quedan 2 minutos. Entonces, Bolívar lo trajo de nuevo y lo hacía discutir, debatir ahí delante de él en Pueblo Libre con Sánchez Carrión, porque eran 2 ideólogos. Él se solazaba con eso. A mí no me parece bien, pero en fin, eso es lo que hacía Bolívar. Y, en resumen, termino, Sánchez Carrión es el gran prócer civil de nuestra independencia. Es el constructor de la República Peruana. Es un hombre que murió pobre,
Parece que lo envenenaron en Lurín. Su cadáver nunca fue encontrado. Le hizo la autopsia a Cayetano Heredia por orden de Bolívar, que ya no estaba en el Perú. Y cuando Bolívar partió, mandó una misiva diciendo que lo nombraba a Sánchez Carrión presidente del Consejo Supremo del Perú, pero eso fue al día siguiente que estaba muerto, cuando llegó la misiva. La verdad es que nos dejó Sánchez Carrión y su vida, por sus manos habían pasado todo el dinero de los sacerdotes que habían fundido el oro de las iglesias y la plata para financiar la campaña de Bolívar. Y murió pobrísimo, tan pobre que su viuda, 2 o 3 meses después de su muerte, pidió al Estado peruano una pensión de gracia porque no tenían ni para comer. Héroes honrados y valientes. Por lo tanto, pues, es un ejemplo para los peruanos de hoy. Y para mí un orgullo haber estado aquí resumiendo, repito, resumiendo la inmensa vida de ambos hombres. Muchísimas gracias, doctor Benza, por su exposición, la verdad, muy emotiva y nos hace entender a profundidad, a pesar del tiempo, del escaso tiempo para hablar de un personaje tan importante como José Faustino Sánchez Carrión, de su trascendencia en el nacimiento de la República del Perú. Lo dejo con la doctora María Teresa Cabrera. Doctora, comentarios al respecto. Sí. La verdad me siento tan honrada y bendecida por contar con la colaboración de personas tan inteligentes y cultas como nuestro invitado, Manuel Benza Flúquer, quien hoy ha rescatado del olvido también a José Faustino Sánchez Carrión y lo ha puesto en el nivel y hacernos conocer y hacernos presente y, como digo, hacer justicia a este hombre honrado, valiente, honesto, que dio todo por la patria y, como dice, el primer prócer civil, constructor de la República Peruana. Qué emoción, qué orgullo he sentido, ¿no?, de ser abogada y de saber que este prócer también lo fue, ¿no? Y de verdad que mi pecho se ha hinchado de orgullo en tal sentido, de verdad muy agradecida, ¿no? Y eso es lo que debemos hacer todos como peruanos. La verdad, también conocer que él fue el primer redactor de nuestra Constitución, todos los detalles que nos ha dado sobre su valiosa participación y aportes para que se pueda consolidar nuestra independencia, la verdad que no hace más que generar compromiso desde este Congreso de la República y de todos los peruanos, porque todos hacemos el Perú, cada cual desde su punto, desde su punto de que le toque vivir, de donde le toque ejercer su función. No hay peruano chiquito, el Perú grande lo hacemos los peruanos como usted, de verdad, Manuel Benza, discúlpame que te tutee, pero nos has dado tanta calidez con tu narración, lo hago con mucho respeto y afecto, y me he emocionado totalmente, de verdad, tanto detalle, tanto conocimiento en una sola persona, qué orgullo de verdad de contar con personas así en el Perú, de verdad, usted debería estar siendo pues un ministro de Cultura. Gracias, totalmente agradecida. Gracias, doctora, por sus palabras. Y bueno, también para completar, ¿no?, el enemigo ideológico, por decirlo así, de José Faustino Sánchez Carrión, también acabó mal. Hablamos de Bernardo de Monteagudo. Murió asesinado y es un crimen, digamos, todavía no resuelto. No se sabe quién, cómo, pero bueno, lamentablemente acabó así. Pero lo importante es haber comprendido la vida y la trascendencia de dos importantes hombres que contribuyeron con sus acciones al proceso de independencia
de nuestro país, de nuestro Perú, y de eso precisamente es que trata este ciclo de conferencias, de Puentes al Bicentenario, de justamente de tender un puente hacia el pasado para tratar de entender nuestro presente, porque de esas historias es que justamente nosotros podemos comprender más aún cómo es que ha sido el proceso de nuestra república, de sus inicios, cómo es que se gestó, qué hombres intervinieron, qué acciones hubo. El escenario del norte de Lima, como ha explicado el doctor Benza Fluker, es un escenario muy importante. No por gusto San Martín termina, digamos, con su cuartel general en Huaura, o por qué es que se dan las acciones en Supe de Francisco Vidal, o por qué es que el mismo Sánchez Carrión va a Sayán, que también está al norte de Lima. Es todo un escenario que aún nos queda por descubrir, por seguir investigando, y que seguramente más adelante vamos a tener más historias, más hechos que documentar y que informar a la ciudadanía en este marco del Bicentenario. Con estas palabras y con el agradecimiento a la doctora María Teresa Cabrera por su participación y al doctor Manuel Benza Fluker por esta importante conferencia, nos despedimos. Gracias a todos nuestros seguidores. Muy buenas noches.